Muchas gracias, le damos la bienvenida al doctor Byron San Miguel. Qué gusto saludarlo, Byron. Espero se encuentre muy bien. Buenos días, estimado Stalin. Un gusto saludarle. Siempre a las órdenes. Bien. Vamos a analizar, Byron, un aspecto que me parece fundamental de llevarlo, analizarlo, y es la intervención del Frente de Seguridad en Durán, un cantón acechado por el crimen, estas bandas criminales por mucho tiempo. Este sector es considerado como santuario del crimen organizado y del narcotráfico, que ha infiltrado, no solamente se ha tomado territorios, dominios de territorio, sino que ha infiltrado institucionalidad dentro del municipio de Durán. Hoy se ha tomado la decisión por parte del gobierno de una intervención institucional, operativa, administrativa y territorial. El tema es tratar con esta intervención, ¿no?, de limpiar esta situación que realmente asombra. Bueno, estamos perdiendo hasta la capacidad de asombro, Byron, en que donde los criminales, las estructuras criminales manejan y administran, ¿no?, la gestión pública. Y esto pues no podemos dejar que siga prosperando. Y yo creo que quiero analizar con usted el alcance de esta medida y cuál es la perspectiva real del gobierno en esta combinación, no solamente del combate en territorio a las bandas criminales, al narcotráfico, sino también, no, manejando y limpiando las infiltraciones que están realizado a distintas instituciones del Estado. Analicemos este tema, Byron. ¿Cuál es su percepción, su visión respecto al tema? Mire, estimado Stalin, yo siempre he dicho en anteriores entrevistas de esta semana y la anterior, de que con estas dos leyes que el presidente ya mandó al registro oficial y que aprobó la Asamblea, ¿no es cierto?, la ley de inteligencia y la otra ley, la guerra cambió. El curso de la guerra cambió a favor de Fuerzas Armadas y la policía, porque antes el marco legal tenía maniatados a Fuerzas Armadas y Policía Nacional, porque usted sabe que con el decreto 111 estamos en conflicto armado interno, Así pero es. había un vacío legal. Y ahora con estas dos leyes, yo creo que Fuerzas Armadas y Policía van a ir con todo. Mire, ya se lo capturó, ¿no es cierto?, al mayor delincuente de la historia del Ecuador, a Fito, ya está en la roca. Nadie puede acercarse a la roca porque ahora con la nueva ley, persona que se acerca puede ser neutralizado o eliminado. Entonces, ya son leyes claras. Las Fuerzas Armadas Fuerzas Armadas y Policía saben qué hacer hoy. Van a actuar con contundencia. Y ahora la intervención en Durán. Ahí se intervinieron cinco instituciones públicas: la Autoridad de Tránsito de Durán, el municipio, ¿no es cierto?, el Centro de Revisión Vehicular, el Centro de Retención Vehicular, el Cuerpo de Bomberos, y también se tocó el complejo judicial del cantón. Todo eso estaba tomado por la delincuencia organizada, ¿no es cierto?, de la captura de este delincuente, ¿no es cierto?, alias el Negro Tulio. Se supo que todas estas instituciones estaban permeadas por el narcotráfico y por el terrorismo. Y ayer fue la intervención y, ¿no es cierto?, el alcalde de Durán ya desde el exterior ha afirmado que sí, él dio también autorización para que tanto bomberos como la Comisión de Tránsito sean intervenidas. Entonces, es un duro golpe que está dando el Estado, el gobierno, en este caso a través de Fuerzas Armadas y Policía del bloque de seguridad, contra el narcotráfico y el terrorismo en Durán. Claro, es un mensaje fuerte, pero en medio de eso, que es la intervención tanto en territorio como la intervención en el orden institucional, tenemos un hecho que realmente preocupa, que justo las instituciones de seguridad pública, policía y ejército, se encuentran involucrados en esta trama de estructuras criminales. Y ahí es importante también que se envíe un mensaje fuerte, porque la depuración no solamente es sacar a la estructura criminal, porque esa estructura criminal está vinculada y actúa y opera también bajo la protección de las mismas de malos funcionarios de instituciones públicas. Entonces, imagínense usted, nosotros nos preguntamos, bueno, pero ¿por dónde es que entran las armas?
¿Por qué tienen armas de los militares y de la policía la delincuencia? Claro. ¿Por qué? Porque los rastrillos donde se almacenan las armas estaban en manos de estos malos funcionarios que eran miembros de la red criminal y se llevaban las armas y se las vendían, se las regalaban, se las prestaban, se las concesionaban, lo que sea. Entonces, y eso tiene que generar una depuración también en el orden institucional, Byron, porque no solamente la policía, también hay malos funcionarios en los militares. Acuérdense que ha habido momentos en donde en reparto policiales, carros de los militares nos servían de centro de acopio para el tráfico de drogas. Ahora, luego analizaremos los resultados, por ejemplo, en qué medida hay reducción de homicidios, en qué medida hay los golpes a las bandas criminales, en qué medida se ha bajado los secuestros. Esto también es muy importante como dato. ¿Qué hacemos entonces para generar en esa depuración también una intervención institucional fuerte? Sí, tiene razón Stalin. El narcotráfico ha permeado a inclusive instituciones de seguridad como Fuerzas Armadas y Policía. Mire, ha habido procesos fallidos, mejor dicho, no, yo los llamo fallidos, pero el proceso de selección, especialmente en policía, no ha sido bueno. ¿Recuerda usted en el gobierno de Guillermo Lazo que se incrementaron en 10,000 o 15,000 policías y se los preparó en 6 meses y le sacaron a las calles? En 6 meses no se prepara un policía se prepara en 2 años, como mínimo, lo mismo un militar. Entonces, estas decisiones sin una buena estrategia, sin una buena planificación, salen mal. Además, dentro de este proceso, yo creo y estoy seguro que las bandas, estas narcotraficantes y terroristas, ingresaron allí a la policía y Fuerzas Armadas sin un proceso de selección rígido. Por eso es que Fuerzas Armadas y Policía y han tomado esto y están cambiando los procesos de selección y los procesos de contrainteligencia dentro de las fuerzas. Hay un cierto porcentaje, no es grande, ¿no es cierto? Es mínimo en Policía y Fuerzas Armadas, menos todavía de la infiltración, pero se están tomando medidas. Yo creo que el mando militar y el mando policial están conscientes, es un mando militar y profesional, muy profesional, y están tomando medidas. Lo importante es que a veces cuando, por ejemplo, en la Marina, yo soy oficial de Marina en servicio pasivo, y yo le hablo, por ejemplo, de la Marina. En la Marina ha habido depuración y se han sacado a personas que que han estado en tramas de narcotráfico y delincuencia. Y una vez que estos han salido, la justicia los ha vuelto a entrar. Inclusive después de 5 años ha vuelto a entrar y la Armada ha tenido que pagar estos sueldos de estos funcionarios y han tenido que, siendo malos funcionarios ya depurados, los jueces a través de abogados corruptos les han hecho nuevamente entrar a la fuerza. Y esos individuos han cometido nuevamente delitos de narcotráfico. Por ejemplo, en la lancha guardacostas que se encontró, ¿se acuerda? Droga en Galápagos. Hay uno de estos delincuentes marinos que fue votado por la fuerza y que la justicia lo dijo, lo reintegró, cometió el error y se guardó droga y luego fue sancionado y metido preso. Entonces ahí también la justicia tiene que apoyar, porque si hay la depuración dentro de las fuerzas y nuevamente los regresan a estos malos elementos, entonces tiene que ser un trabajo conjunto de este asunto, porque es muy complicado tener dentro de la fuerza naval, dentro de las Fuerzas Armadas, dentro de la policía, a personas que están infiltradas y que dan el dato, ¿no es cierto?, a los narcotraficantes. Por ejemplo, se sabe también que en el ECU 911 hay gente infiltrada y que antes, no sé ahora, ya lo están depurando, pero antes los datos que tenía el 911 lo pasaban a los delincuentes, a las bandas, y sabían dónde se iba a hacer operativos la policía, etcétera, etcétera. Entonces hay que trabajar en ese asunto de depuración, como usted bien lo dice, estimado Stalin. Correcto. Sistema carcelario, Byron. Esto pareciera ser que es una meta inalcanzable, controlar el sistema penitenciario en el país. Siguen ocurriendo los mismos problemas de fuga, de cómo es de matanza dentro de las cárceles, ¿no? Y de confrontaciones entre bandas. Bueno, y finalmente no sé si ha valido una militarización de las cárceles o se dio en su verdadera dimensión o no, pero el hecho es que los fenómenos y los problemas en el sistema carcelario persisten. No, sí, mire,
aquí yo lo voy a hacer muy frontal. Desde que el presidente Noboa tomó la decisión de que los militares vayan a las cárceles mejoraron en buen porcentaje. O sea, las cárceles están mejor vigiladas que antes. Lo que pasa es que también hay, a veces se corrompen los miembros de las Fuerzas Armadas porque imagínense, el SNAI está corrupto, ¿no es cierto? Y los presos, por una llamada telefónica, le pagan a un militar $2,000 y si le meten chivo, lo pagan $5,000, $10,000. Tienen tanto dinero que corrompen. Por eso es que el mando militar ha hecho conciencia. Ahora tenemos un buen mando militar y siempre lo hemos tenido. Y está más, se lo ha dicho, que se le releve, ¿no es cierto?, más constantemente a la gente que está ahí, porque si se lo mantiene un año, estas personas pueden corromperse. Entonces, tienen que hacer planes para renovación constante de personal. Yo creo que en este último, del caso de Fede, ahí no tienen la culpa los militares. Yo he estado analizando los militares. Allí fue justamente miembros del SNAI los que permitieron que Fede salga de la cárcel. Están ahí sentenciados los militares y están con orden de prisión, a pesar de que no deberían estar con orden de prisión, porque las nuevas leyes, ¿no es cierto?, indican que cuando un militar ha cometido un error, ¿no es cierto?, dentro del conflicto armado interno, no deben declararle prisión preventiva. Pero eso se está, yo creo que estos militares creo que han hecho un habeas corpus para apelar y salir, porque ellos no se van a ir a otro lado, no se van a ir afuera del país, ellos son militares en servicio activo. Pero esto, por ejemplo, de la fuga de Fede no tiene nada que ver para mí los militares. Allí está la gente del SNAI involucrado. Pero lo importante es que las Fuerzas Armadas y la policía están tomando medidas para el mejor control de las cárceles. Yo creo que ahora, por ejemplo, en La Roca, ya lo anunció el ministro John Reinberg, nadie puede acercarse a La Roca porque va a ser neutralizado o eliminado. Ya no se permitirá, como era antes, ¿no es cierto?, que iban los familiares o iban los abogados o las cárceles eran el refugio de los delincuentes para de ahí realizar sus operaciones contra el crimen organizado. Ahora está mejor controlado y esperemos que a futuro se controle mejor. Ahora está mejor controlada, sin embargo, el mejor controlado no ha detenido la violencia, ¿no?, que hay dentro de las cárceles. Stalin, discúlpeme añadir. Ahora sí, yo le pido al presidente de la República que acelere la construcción de las cárceles en Santa Elena, porque con mayor tecnología ya no hay el contacto de personas, ni de militares, ni del SNAI con los presos. Estas cárceles son diseñadas para estar individualmente en cárceles y se cierran automáticamente con tecnología, están vigilados, entonces ya no hay mucho no hay mucho contacto entre los operadores y los que hacen seguridad en las cárceles con los presos, como sucede en El Salvador. Yo creo que esto será muy importante para que los presos de alta peligrosidad estén en estas nuevas cárceles. Correcto. Ahora, mientras eso ocurre, yo le pido al presidente que haga lo que ha hecho en Durán, que intervenga a las cárceles directamente con la policía o los militares, ¿no?, que sea operativo, que sea administrativo, por el tiempo necesario, porque hasta mientras hay que depurar el sniper. Si de ahí mismo se dice, son ustedes los responsables, ahorita lo acabamos de analizar, por ejemplo. Sí, en muchas de las acciones que se dan. Bueno, ¿por qué no dejan un tiempo y se toman la administración, la gestión, la operación de las cárceles, la policía y los militares? Sí, Stalin, tiene usted toda la razón. Yo creo que el gobierno ahora, con estas dos nuevas leyes que yo he dicho que cambió el curso de la guerra, se va a intervenir toda institución que esté podrida. Yo creo que de acá van a Manta. De acá van a Manta y de allá van a hacer la intervención, yo creo, también está podrido la agencia de tránsito de Manta. ¿Se acuerda que ahí estuvo el que era compinche de Fito? Y entonces se va a intervenir las instituciones. Había una buena idea que dio el ministro John Reinberg con respecto al personal del SNAI. Allá tiene que entrar personal de Fuerzas Armadas y de Policía en servicio pasivo, quitándole ya de la ley eso, el 40% de descuento cuando un militar entra a una institución pública nuevamente. Actualmente le quitan el 40% de su retiro y eso no debe ser. Entonces, yo creo que militares y policías bien entrenados que han estado
que tienen principios éticos y morales y que sean bien seleccionados pueden ir a reforzar el SNAI para que esta institución vaya mejorando poco a poco. Mire los récords que tenemos por el tema del crimen, del crimen organizado y el narcotráfico. El Ecuador ha sido el segundo país en que más cocaína se incautó en el mundo entre el 2019 al 2000, entre el 23 al 2024. Otro de los huecos que no hemos podido reducir o controlar es la utilización de las vías marítimas, los puertos, para como carreteras o avenidas donde se comercializa y se trafica el estupefaciente. Yo creo que ese es un sector también que hay que ponerle mucha atención, que hay que intervenirlo, ¿no? Radicalmente, porque no basta con que siempre se esté detectando el gancho ciego, la contaminación del contenedor. Si eso es un círculo vicioso, se repite permanentemente. Bueno, ¿cómo hacer, Byron, para realmente, usted dijo, bueno, con las leyes, tal vez con tecnología, pero también la presencia física, militar, policial en cada uno de estas áreas es muy importante. Crea un mensaje fuerte de autoridad y de control. Bueno, aquí yo le tengo una buena noticia. El gobierno de Daniel Noboa dispuso especialmente a la Armada para que haya un mejor control de nuestro mar, ¿no es cierto? Y además de los puertos. Miren, le voy a poner un ejemplo. En el año 2023 se exportaba 130 toneladas de droga desde los puertos del Ecuador, especialmente Guayaquil, a los puertos de Bélgica, ¿no es cierto? Amberes, etcétera, etcétera. Así El es. otro día, en una rueda de prensa, el embajador de Bélgica y la comunidad europea sacaron de esa lista negra que tenía el Ecuador. Y en el año 2024 se rebajó a 300 toneladas, es decir, 80 toneladas se dejaron de exportar de los puertos por los controles, ¿no es cierto? Ya con los escáneres en los puertos, con el control que hace la Armada, el buen control que hace la Armada con los pocos Y medios a disponibles, propósito de los escáneres, ¿están instalados ya aquí ya están en nuestro país? instalados, ya ¿Están están instalados funcionando? en todos los puertos y están funcionando. Qué bueno, qué bueno. Entonces se ha bajado y están buscando los narcotraficantes, porque ustedes saben, nosotros los que sabemos de seguridad, sabemos que los delincuentes, si usted le pone obstáculos, ya no van a robar en su casa si le pone una cámara, nosotros, si le pone un guardia, se va donde es más fácil robar. Y ahora los narcotraficantes están buscando otros puertos como en Perú, en Chile y en Brasil. Yo he visto los noticieros de Chile, Perú y Brasil. Está sucediendo lo que pasaba en Guayaquil, lo que pasaba en Puerto Bolívar. Y hay delincuencia organizada y hay el narcotráfico. Es decir, como nosotros le hemos puesto obstáculos en nuestros puertos, ya los narcotraficantes están buscando otros lugares para exportar, que son Chile, Perú y Brasil. Y esa es una buena noticia. Entonces el gobierno ha hecho un buen trabajo ahora en el control en los puertos, con los escáneres, con la Armada y con patrullajes marítimos, ¿no es cierto? Y además con aviones, ¿no es cierto? Y esto es importante porque le oí sobre la base de, sobre lo de la base de Mante, etcétera, etcétera. Correcto. Es importante porque ya aviones, ¿no es cierto?, norteamericanos como los Orion Petre Charlie, el AWACS, ya nos ayudan a nosotros y nos dan indicios y nos dan informes donde la Marina puede neutralizar y capturar a estos pesqueros que llevan droga hacia Estados Unidos y a Europa. Ahora, este es un fenómeno estructural global, no es un problema del país. En esto están inmersos muchos países en el mundo. Y mirar cuál es la línea de acción del gobierno respecto a convenios internacionales para el combate al narcotráfico, al crimen organizado. ¿Desde qué perspectiva la ve? ¿Cómo crees que el gobierno está avanzando en esto ahí? Ha hecho un trabajo excelente el presidente. Mire, Bueno, con estas giras que han sido excelentes, se ha reunido con el presidente, usted sabe, Donald Trump en Mar-a-Lago, estuvo con el presidente, ¿no es cierto? Estuvo con el rey y el presidente en el primer ministro en Inglaterra, lo mismo en Israel, en España y en muchos lugares. Justamente ha ido a hablar sobre el asunto económico para captar fondos, ¿no es cierto?, de inversión extranjera y especialmente de seguridad.
El asunto de seguridad es importante porque usted sabe que el crimen organizado y el narcotráfico son crímenes y delitos transnacionales y se tiene que combatir con la ayuda de uniéndonos de los países, ¿no es cierto? Y eso se está logrando. Ya tenemos acuerdos con Estados Unidos, acuerdos en el mar, acuerdos, muchos acuerdos que están funcionando y que se funcionarán mejor con estos nuevos reuniones que ha tenido el presidente. También es importante destacar, por ejemplo, la visita de muchos especialistas, por ejemplo, la visita a Inglaterra fue perdón, a Italia fue muy importante porque allá están Sí. asesorando sobre, ¿no es cierto?, el asunto de la mafia, ellos son Las muy mafias, sí, sí. especialistas, ¿no es cierto? Y Muy el presidente importante. se reunió allá con los responsables de esto y creo que con este asesoramiento y con la entrega de tecnología, el crimen organizado va a sufrir muchas derrotas en el futuro. Ahora, veamos que en la práctica esto no quede solamente en firma de convenio. Por ejemplo, aquí estás a la expectativa por saberse y concretarse la contratación de Eric Prince. Eric Prince que visitó inclusive el país. ¿En qué está eso? Que se creó mucha expectativa. Sí, Eric Prince le oí al ministro del Interior, John Reinberg, que ya está por venir. Él vino, observó, ¿no es cierto?, apreció la situación, inclusive estuvo en un operativo con el bloque de seguridad acá en Guayaquil, él observó cómo se hacían los operativos, cómo está el crimen organizado, cómo se mueve, y como él es un conocedor de este aspecto, fue contratado por Estados Unidos para hacer guerra urbana en Afganistán, en Irak, ¿no es cierto? Y él es especialista en este tema. Yo creo que va a asesorar en el asunto de estrategias, en el asunto de tecnología para combatir el crimen organizado. Yo creo que va por buen camino y está por venir Eric Prince para entregar ese asesoramiento al país. Ahora, para terminar, Byron, eh, ¿hay, existe como política pública un plan nacional de seguridad integral que aborde el problema múltiple, global, ¿no es cierto?, de la inseguridad, del crimen organizado, del narcoterrorismo en el país? Y porque las propuestas de soluciones que han venido desde una declaratoria interna, de guerra interna, de reformas a ley, ¿no?, de aumentos a penas, de profesionalización a los militares y a la policía, de dotar de recursos a todos para poder hacer un ágil y eficiente trabajo en el combate contra la delincuencia y el crimen organizado. Esto puede convertirse en una política nacional de seguridad integral y debe de ir acompañada de un frente interno con todas las sensibilidades económicas, social, políticas, de ciudadanía, para enfrentar este mal social que realmente nos agobia todos los días en el país. ¿Usted ve que podríamos ir o estamos desarrollando una estructura para lograr involucrar a todos los estamentos de la sociedad en un frente único en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico? Sí, mire, yo a veces me causa risa cuando varios especialistas se presentan en la televisión y dicen que no hay un plan, que el gobierno no tiene un plan. Los militares no actúan sin un plan, es decir, siempre hay un plan y hay el plan Claro. integral de seguridad, el plan nacional de seguridad integral 2019-2030 donde se hace la apreciación de la situación y se consideran toda esta temática, tanto internacional, nacional, regional, etcétera, etcétera, hemisférica, y hay ahí las estrategias. Lo que pasa es que siempre se está actualizando ese plan. Viene un nuevo gobierno y actualiza el plan, ¿no es cierto? Pero los militares y los policías siempre actúan bajo un plan, bajo una directiva. Y esto yo creo que se ha apreciado bien la situación este gobierno. Los militares tienen planificado a través del bloque de seguridad, ¿no es cierto? Y están causando mucho daño. Todos los días nosotros vemos que el bloque de seguridad o captura delincuentes de primero y segundo nivel, narcoterroristas, y lo mismo contra el asunto que da vida al crimen organizado, que es el dinero, ¿no es cierto? Están, mire, operativos contra la minería ilegal, la UAFE también, contra las estructuras financieras de estos grupos. Estos grupos están acorralados y están yéndose a otros lugares. Yo creo que los índices de inseguridad ya están bajando. Este mes han bajado y van a seguir bajando porque con estas dos leyes ha cambiado el curso de la guerra y las Fuerzas Armadas y la policía van a hacer
una labor mejor que antes, porque antes el marco legal no permitía. Claro, cerrarle al crimen organizado el ámbito relativo a lavado de dinero es fundamental y en eso tenemos que mirar si es que la UAFE y los otros organismos de control y regulación están haciendo su trabajo eficazmente. Y por otro lado, la mesa le falta un poco de estabilidad a nivel de la justicia, porque no basta capturarlo, ¿no? El tema es procesarlos, condenarlos y encerrarlos, ¿no? Y lamentablemente nuestra justicia es una puerta giratoria, ¿no? Donde entran y salen como que estuvieran en su casa. Y eso posiblemente hay que corregir, hay que entrar en una reforma estructural profunda a nivel de la justicia, que el gobierno debería tomar la iniciativa. Más allá de que le digan eso no es su competencia, no tiene que meterle la mano, bueno, alguien tiene que poner el cascabel al gato, ¿vale? Usted ha tomado un tema sensible que es la justicia. Aquí, lo voy a ser sincero, estimado amigo, aquí solo está peleando la guerra el Ejecutivo, ¿no es cierto? El bloque de seguridad, las Fuerzas Armadas y la policía, los demás están desatendidos. El asunto judicial, mire, los militares y policías inclusive arriesgan su vida por capturar a estos delincuentes y al otro día los jueces los dejan libres en las calles. No les dan medidas de prisión preventiva, les dan medidas sustitutivas y además el gobierno tiene, la policía tiene que vigilar en las casas de estos delincuentes que no se vayan porque les dan medidas sustitutivas de prisión en los domicilios, ¿no es cierto? Es Así es. decir, la justicia no está acorde con el conflicto armado interno. Aquí todos tenemos que unirnos del Poder Nacional para combatir, así como lo hicimos en el CENEPA, todos unidos, periodistas, empresarios, Poder Judicial, Poder Ejecutivo, Legislativo, tenemos que unirnos para derrotar al enemigo común que es el narcotráfico y el terrorismo. Pero solo está peleando la guerra el Ejecutivo y por eso, y ahora la Asamblea, con el nuevo presidente de la Asamblea, ¿no es cierto? Y la nueva mayoría que tiene. Pero antes la Asamblea más bien era un obstáculo para el conflicto armado interno. Por eso es que yo, a través suyo, Stalin, quisiera decir que nos unamos todos, porque todos somos Ecuador y nuestro enemigo común es el narcotráfico, la delincuencia. Sin ello, sin la seguridad no podrá haber desarrollo. Un mensaje muy fuerte que ha dejado Byron San Miguel, experto en seguridad. Hay que fortalecer, hay que hacer un frente interno, ¿no? Que realmente involucre a todas las sensibilidades políticas, económicas, empresariales, judiciales, para enfrentar este mal social que nos afecta a toda la sociedad, que es el crimen organizado y el narcotráfico. Esto es posible, cuando se depongan intereses individuales y visiones sectarias y cuando se entienda que el problema de la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado no es un problema del gobierno, no es el gobierno solamente que tiene que enfrentarlo, es responsabilidad de toda la sociedad ecuatoriana. Byron, muchísimas gracias por haber estado.